Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. La ruta del dinero de la corrupción es lo que seguramente está persiguiendo el señor fiscal general de la República hasta que se animó. Teníamos por aquí los periódicos que los fiscales latinoamericanos están denunciando amenazas por caso Odebrecht. En la cita, procuradores y fiscales de América Latina, Fernando, también de Europa, están analizando el esquema de corrupción en torno a la constructora brasileña Odebrecht. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, participa de este encuentro internacional en la lucha contra la corrupción y blanqueo de capitales que se está realizando en Ciudad de Panamá. Y en esta cita, procuradores y fiscales de América Latina y Europa analizan, ya lo dije, el esquema de corrupción en torno a la constructora de origen brasileño, con un capital de liderazgo político bastante, por decirlo menos, controversial, tanto en el lado oficialista como también en el lado de la política de oposición. En la misma Brasil, ¿cuál es la situación y qué conocimiento tiene Vaca Mancheno, nuestro fiscal general de la República, Fernando, como para poder hacerse el quite de jugadas mañosas que estarán utilizando y que más bien van a ser muy asesorados algunos fiscales pícaros que también están acudiendo a este encuentro, ¿no? Porque de todo hay este momento en la viña del Señor. Con esto comenzamos, señoras y señores, y semejante staff de invitados que tienen la bondad de honrarnos con su presencia. En el caso de Brecht, es necesario entender que se trata de un tema complejo, es un proceso delictivo transnacional de criminalidad organizada. Son delitos económicos complejos cometidos en distintas jurisdicciones y es fundamental para nuestros países, para la sociedad interamericana y el mundo, hacer empeños, hacer un esfuerzo adicional para respaldar el trabajo de los ministerios públicos. Y si los ministerios públicos están bien amarrados por el vicio de el robo de dinero, digamos por esa conspiración con los grandes rateros del planeta, qué pena decirlo, pero hay muchos fiscales y procuradores que también han caído en los últimos tiempos. Fernando, ¿qué conoce usted de esta reunión de fiscales latinoamericanos y qué importancia le da por el lado de la indagación de la sociedad de la misma región? Muy buenos días. Buen día, Gonzalo, y un honor compartir con personalidades tan importantes, doctora Yepes, doctor Corral. Bueno, el fiscal general hace este viaje el mismo día, organiza este viaje el mismo día en que su fiscalía se abstiene de acusar a los principales implicados en el delito de peculado de la refinería Esmeraldas, ¿sí?, cuyas empresas y parte de los capitales de estas empresas vinculadas al negocio de la repotenciación de la refinería Esmeraldas están justamente en paraísos fiscales. Entonces, vea usted esta gran hipocresía. El fiscal general Carlos Vaca también viaja a esta reunión de fiscales el mismo día o a día seguido de que la justicia americana detiene a un alto funcionario, exfuncionario de Petroecuador, Marcelo Reyes, denunciado por este humilde periodista en un extenso reportaje publicado el año 2016 con todas las pruebas. Al fiscal Vaca solo le tocaba hacer enter, descargar los documentos, ¿sí?, pedir copias certificadas de esos documentos, probar el lavado de activos del señor Marcelo Reyes López,
alto funcionario de Petroecuador, asesor de Carlos Pareja y Anuseli, quien tiene empresas en paraísos fiscales. Es decir, Gonzalo, la justicia americana, a quien yo remití estos documentos, y ellos sí leyeron mi investigación, le apresan a Marcelo Reyes acusándolo de lavado de activos en los Estados Unidos. Y la prensa le pregunta al señor fiscal, ¿y de qué se le acusa en Ecuador? ¿Qué han descubierto en Ecuador del señor Reyes? Y el fiscal dice, no hemos descubierto nada. O sea, literal, no puedo mentir. O sea, quisiera mentir para que no parezca tan grotesca esta realidad, pero no puedo y no debo mentir. Es decir, qué hipocresía, qué engaño, qué dolor, que el trabajo de un periodista, o pongamos del periodismo de investigación de este país, sea acogido por la justicia de Estados Unidos y el fiscal general diga, no, el señor Reyes no pasa nada, y salgan por la puerta grande con dictámenes abstentivos de su fiscalía los principales imputados en delito de peculado. Y yo quiero, aquí está la señora fiscal, exfiscal y el señor excontralor. Yo no soy un experto en esto, pero resulta que en los únicos procesos donde hay informes de Contraloría acusando de peculado, justo en esos procesos la fiscalía se abstiene de acusar, pero sí es muy ágil y diligente para acusar a Jorge Glass por delitos menores, ¿sí?, como asociación ilícita o a otros por cohecho. Ya han sido excluidos, ¿sí?, liberados de responsabilidad por la Fiscalía, los responsables de la compañía Worley Parsons, la fiscalizadora de la repotenciación de Refinería Esmeraldas, la fiscalizadora del grotesco proyecto de Refinería del Pacífico, de Monteverde. Es decir, y ahora que este periodista, sí, cara dura, terco, presenta un informe de 100 páginas con 7 años de investigación sobre la mayor trama de corrupción de este país, que es lo que son los negocios multimillonarios con China y Tailandia, le presentamos con el Colegio de Abogados a la Fiscalía General del Estado. Y justo ahí se está pidiendo que la Fiscalía haga un recorrido por la ruta del dinero, ¿sí?, que está, entre otros, en paraísos fiscales, ¿sí? Y resulta que el fiscal no hace nada. ¿Y el viaje de ahora? Y el viaje de ahora, mire, Gonzalo, este es un viaje para distraer, ¿sí?, porque la Fiscalía tiene suficientes elementos. Antes de buscar la ruta del dinero, tiene que buscar la ruta de los dueños del dinero. ¿Cómo es eso? Los dueños del dinero están aquí, pues. Eran sus coidearios, los militantes de Alianza País. O sea, ahora se van allende los mares a buscar O sea, Fernando, usted lo que dice es que el señor fiscal general ahora en el Istmo de Panamá, ¿qué está buscando? O sea, está buscando una relación entre quiénes, si es pana de los dueños del dinero sacado a ese segmento de paraísos fiscales del planeta. Le estoy poniendo ejemplos concretos. En la denuncia que presentamos están los números de cuentas bancarias, ¿sí? ¿Dónde está el dinero? Parte de esos 2.400 millones de dólares que le quitaron al pueblo ecuatoriano, llevándose el petróleo y revendiendo el crudo con $4 de diferencia. Ahí están cuentas bancarias, sumas transferidas, nombres de compañías que coinciden en mucho con el destape que provocó los Panama Papers en esta masiva filtración del ISIC. Ahí están nombres de empresas como Easton Trading de Nevada, de Estados Unidos, un paraíso fiscal. Están empresas como el Livingston Financial Corp de Dubái, un paraíso fiscal. Están empresas creadas en Panamá donde se transfieren millonarias sumas. Pero lo más grave, Gonzalo, el Ecuador es un paraíso de paraísos fiscales. O sea, estamos buscando cuentas en paraísos fiscales cuando el Ecuador en el gobierno de Correa se dio el lujo de firmar
más de 150 contratos con más de un centenar de compañías creadas en paraísos fiscales. Vea, en el caso del Campo O sea, Auca, somos un paraíso de paraísos fiscales. Mire, en el caso del Campo Auca, que acabo de publicar en Focus, en Plan B y 1000 hojas, el gobierno del presidente Correa, el directorio del Banco Central, por decisión de Correa, abren una cuenta bancaria en el Bank of China, Panamá, ¿sí?, el paraíso fiscal de Panamá, para depositar en este banco los pagos por la tarifa a la compañía Schlumberger. O sea, qué principios, ¿no? Qué talante, qué dignidad de Rafael Correa para aprobar, pelear una ley en contra de paraísos fiscales y abrir una cuenta en Panamá para pagar a la compañía Schlumberger. ¿Dónde se deposita toda la plata de la venta del petróleo ecuatoriano? ¿Dónde? En Panamá, en el paraíso fiscal de Panamá. ¿Qué tiene que ver o cómo se ha explicado desde el año 2007? El abogado Marcelo Reyes López, a él nos estamos refiriendo, ha ocupado altos cargos de responsabilidad en el sector petrolero. Sin su autorización, dicen, no se firmaba ningún contrato de importancia en la compañía Petroecuador. ¿Se imaginan lo que es eso, estimados amigos oyentes? Marcelo Reyes López tenía más poder que el mismísimo Rafael Correa en este tipo de negocios. Sin autorización no se firmaba ningún contrato de importancia en Petroecuador y en la gerencia de refinación. Sin el aval jurídico de Reyes no se podía suscribir contratos con la compañía de Jorge Vivar. ¿Qué tiene que ver Jorge Vivar? Jorge Vivar es al que le acaban Jorge de liberar. Vivar Quintero. Y vino acá a su radio y me dijo que yo era un delincuente y todo. Hay un informe de Contraloría con responsabilidad penal. La Fiscalía inicia el proceso por peculado con base a este informe de Contraloría. Este señor Jorge Vivar, yo lo que pruebo con documentos del municipio de Quito, ¿sí?, y con documentos de un juicio que le sigue el arquitecto, ¿sí? Porque ¿qué es lo que pasa? Jorge Vivar le regala una mansión en Cumbayá al delegado de Petroindustrial, que tenía que autorizar la firma de los contratos con la empresa Jorge Vivar. El señor Marcelo Reyes aparece con una mansión en Cumbayá. Yo boté un dron y le saqué, es una casa pero de lujo. Yo ni pensar estar ahí. Y Jorge Vivar le paga para remodelar la mansión $300,000. El arquitecto que hace la remodelación recibe $250,000 en cash en una funda plástica. ¿Sí? Y queda pendiente el pago de $50,000. Como los delincuentes de cuello blanco son bien codos, o sea, pelean hasta el último centavo, este señor Marcelo Reyes no le quiere pagar los $50,000 al arquitecto y el arquitecto le sigue un juicio. Entonces yo consigo toda esa información y ahí aparece que Reyes y su esposa reciben la propiedad de Jorge Vivar. Es decir, una compañía contratista entrega una propiedad a un funcionario público con responsabilidad. Entonces, miren, Gonzalo, a mí me provoca un enorme dolor después de haber hecho esta investigación. Yo creo que la doctora Yepes, si hubiese recibido esa información, de hecho, yo entiendo que una autoridad judicial, si lee el periódico, si se entera, yo creo que de oficio está obligada a intervenir. Hay demasiadas pruebas y la semana anterior acaban de emitir informe abstentivo y le liberan de responsabilidad a Jorge Vivar. Entonces, miren, para concluir, Gonzalo y amigos y amigas de la radio, en el mismo dictamen sí se le acusa a Carlos Pareja, que firmó el contrato, ¿sí?, pero no se le acusa al empresario que recibió el sobreprecio. O sea, que algún abogado, y usted, doctor Corral, excontralor, la responsabilidad legal es solo del funcionario público. ¿Y qué hay del empresario
que firmó un contrato con sobreprecio, porque eso es lo que se está hablando, un juicio por peculado. Hay un sobreprecio de $7 millones en el contrato con Jorge Vivar. Entonces, Jorge Vivar se va tranquilamente a su casa y Carlos Pareja, a él es el único que se le acusa, y lo propio a Alex Bravo se le deja libre de responsabilidad. Estas cosas a mí me duelen, y le digo me duele mucho porque me duele el tobillo izquierdo, donde llevo un grillete, y le aseguro que el día lunes próximo, este mismo fiscal, sí, que ahora anda levantando polvareda en las reuniones con los fiscales por los paraísos fiscales del continente, con seguridad irá a acusarme, ¿sí? Y pedirá la máxima pena para el investigador o para el periodista Fernando Villavicencio por haber revelado información supuestamente reservada. ¿Qué información reservada? Yo he revelado información pública. Yo quería aprovechar esta oportunidad antes de iniciar el tema en expresar mi solidaridad al licenciado Villavicencio. Mi solidaridad por haber sido objeto de una persecución injusta, y lo creo y lo digo sinceramente que es injusta, porque me he permitido revisar sobre todo el primer expediente, el primer proceso que le siguieron a usted, y ahora con la aplicación de esa medida cautelar que es propia para delincuentes y no para ciudadanos valientes, como ha sido él, que ha denunciado permanentemente. Y bueno, yo creo que también vale la pena felicitarle por la información que tiene y que no desaprovecha, ¿no? Sí. Bueno. Le agradece enteramente la sociedad ecuatoriana, tanto a Fernando como a usted, que trae a colación un asunto que vale la pena reivindicarlo como un gesto de un periodismo honorable. Así es. Que no ha claudicado, digamos. Y sobre todo valiente, ¿no? Sí, porque yo creo que sacrifica la paz y la seguridad personal y la de su familia en aras de obtener justicia, ¿no? Con relación al tema del viaje a Panamá del doctor Vaca, yo creo que no es de extrañar, porque las fiscalías y ministerios públicos de Iberoamérica tienen un organismo que se reúne normalmente cada 2 años, o sea, cada año, 2 veces al año, y cuando existen asuntos de especial importancia, convocan a la reunión y ahí se dilucidan muchos temas que serían de común interés. Este tema de común interés en los días que estamos viviendo es el relacionado con Odebrecht, y entonces no creo que exista ningún tema que pueda llamar la atención. Yo creo que es para solicitar una colaboración, para intercambiar experiencias y sobre todo porque existe una red de colaboración judicial. Esa red de Iberoamérica fue establecida desde hace muchísimo tiempo, cuando yo estaba en funciones, y fue establecida a nivel de la Administración de Justicia por los presidentes de Corte Suprema, y también de esto se hizo partícipe los fiscales y jefes de Ministerio Público o procuradores, como se llaman en otros países. Lo que sí debe llamarnos la atención es aquel asunto que mencionó aquí el licenciado Villavicencio. Yo tenía inclusive anotado como algo alarmante que en Estados Unidos ya está preso este señor Reyes, ¿no? Que era el coordinador jurídico de Petroecuador, y que aquí en realidad no se había hecho nada. También leí en la prensa que se había presentado una denuncia ya de su parte, y aquí se ha ratificado, pero que el señor fiscal dijo que no se había obtenido ningún elemento que esté en contra del doctor Reyes, del abogado Reyes. Esto es, yo creo que un golpe a la actividad de la Fiscalía. Realmente es un golpe a la responsabilidad de la Administración de Justicia. ¿Y por qué digo Administración de Justicia? Porque la Fiscalía lamentablemente está dentro de la Administración de Justicia, de acuerdo con la nueva Constitución, porque la Fiscalía tiene que ser un órgano autónomo, independiente, como estaba en la Constitución de 1998, con la que en esa Constitución nace la Fiscalía con rango constitucional, y así lo crea. Ese es el espíritu. Ahora está supeditada al Consejo de la Judicatura. Entonces, ha restado independencia absoluta tanto a la Fiscalía como también a los órganos de administración de justicia, que es la Corte llamada ahora nacional, las Cortes provinciales, los tribunales y juzgados que están supeditados al Consejo Nacional de la Judicatura, que ha tenido la habilidad de empoderarse como autoridad máxima de la función judicial, que no lo es. Bueno, pero ese es otro tema.
En este aspecto, yo también quería mencionar el tema que ahora se dijo aquí sobre el proceso que se sigue o que se seguía contra algunos empresarios vinculados con el señor Pareja y con el señor Tapia, me parece, ¿no? Sí, que los dos son los únicos acusados por peculado y que los otros son objeto de un sobreseimiento, serán objeto de sobreseimiento porque el fiscal no les acusó. ¿A qué se debe eso? Yo me he preocupado y he revisado la normatividad correspondiente al delito de peculado en el COIP. De acuerdo con el 278, todo el peculado está dirigido exclusivamente a los funcionarios públicos. Cosa especialísimo. Se reformó el artículo correspondiente al peculado y todo fue hacia el sujeto calificado, que se llama en la tipificación del delito, que es el funcionario público. Y nada dice de terceros, absolutamente nada. En el anterior Código Penal se mencionaba a terceros y sobre todo la Corte Suprema de Justicia había dictado varias resoluciones en las cuales se aclaraba esta situación, que las personas que habían contratado con los funcionarios públicos estarían inmersos en la responsabilidad. Hoy no entiendo por qué el delito de peculado fue acomodado en tal forma que es son pocas, es un solo artículo con varios incisos que trató de condensar todo lo que había en la legislación anterior, porque el delito de peculado ha tenido una historia, ¿no? Vea, el procurador de aquí es Mr. Silencio en un montón de cosas. Ahora está medio empujado por las circunstancias, por lo menos a esclarecer. Le pido su opinión porque es respetable, doctor Alfredo. Tenga la gentileza. Muchas gracias, Gonzalo. En primer lugar, un saludo muy especial a la doctora Mariana Yepes, con quien efectivamente compartimos funciones públicas simultáneamente, ella en la Fiscalía General y yo en la Contraloría General del Estado. Y obviamente hubo la necesaria colaboración y cooperación entre dos entidades que tenían que cumplir sus misiones en beneficio de la sociedad ecuatoriana. Un saludo muy especial al licenciado Fernando Villavicencio, un luchador radical y documentado contra la corrupción. Además, infatigable, doctor. Infatigable luchador contra la corrupción. Ese grillete que le han puesto en forma infame, entiendo que en su tobillo, debe estar puesto a los delincuentes que se han robado el dinero del pueblo ecuatoriano. Todo el terrible sistema de corrupción que ha existido, especialmente en la famosa década, que no es ganada, ni mucho menos, sino década corrupta. Porque como ha dicho el presidente Moreno, en donde se oprime el dedo, brota pus. Y es obvio que el señor presidente tiene que respaldar a la fiscal que ha sido amenazada y atacada. Lo hace muy bien. Y dice el señor presidente que los ciudadanos deben convertirse en veedores de las acciones de los funcionarios públicos. Eso es precisamente lo que ha hecho el licenciado Villavicencio. Presentar sus denuncias documentadas, valientes desde hace muchos años, y por eso ha merecido en el régimen correísta, y lo malo es que continúa mereciendo una acción penal en su contra, cuando esas acciones penales tienen que estar dirigidas contra quienes cometen delitos y no contra quienes denuncian la existencia de dichos delitos. ¿Qué le pide usted a Alianza País, tomo número 2? El señor presidente ha dicho que realizará una cirugía mayor contra la corrupción. Si eso se hace, no estaríamos viendo actitudes absolutamente tibias o quizá peor, actitudes, ¿qué diría?, dolosas o dudosas, cuando se abstienen de acusar a personas que han incurrido en hechos de corrupción y en la comisión de delitos, y solamente se acusa a funcionarios públicos.
Cierto es que el peculado, como ha dicho la doctora Mariana Yepes, que es experta en derecho penal, está tipificado ahora en el Código Integral Penal, en el artículo 278, para los funcionarios públicos que hacen mal uso de los recursos públicos. Pero es evidente que las personas particulares, los terceros, que de alguna manera se benefician con la contratación con el Estado, también tienen que ser procesados por el delito que están cometiendo al recibir sobreprecios y al recibir lo que haya ocurrido en la celebración de los contratos en forma ilegal y en forma ilegítima. Y sobre este requisito de procedibilidad que ha mencionado la doctora Mariana, es absolutamente contrario a la Constitución, porque es obvio que la Contraloría tiene que hacer investigaciones y auditorías y determinar indicios de responsabilidad penal cuando así corresponde. Pero eso no puede ser un requisito previo para que la Fiscalía inicie una indagación o una instrucción fiscal, porque la Constitución le faculta a la Fiscalía a actuar y a obrar de oficio. De oficio. ¿Qué significa eso para los que no entendemos adecuadamente? Significa que puede obrar por sí sola, sin necesidad de denuncia ni de informe previo de otra entidad del Estado como es la Contraloría. Y obrando de oficio, el fiscal no tiene que esperar que haya un informe de Contraloría en donde se establezcan indicios de responsabilidad penal. De tal manera que la Fiscalía tiene plena libertad de actuar cumpliendo la Constitución de la República, que es norma suprema, y no ese artículo que, no sé por qué, fue introducido en el Código Integral Penal como consecuencia de una resolución previa de la Corte Suprema y luego de la Asamblea Nacional al colocarlo como norma jurídica. Y tiene que existir independencia y autonomía respecto de otros organismos del Estado. Pero ello de ninguna manera significa que no haya la necesaria colaboración y cooperación, sobre todo entre los organismos de control, para cumplir el propósito de combatir a la corrupción. No pueden ser tampoco entes absolutamente aislados que no se conozcan entre sí. Tiene que haber cooperación y coordinación de las actuaciones de los distintos funcionarios públicos. Ahora tenemos una decisión que ha sido discutida públicamente del Contralor al haberle destituido al señor vicepresidente de la República. Y yo sí quiero expresar que entre las facultades que tiene el Contralor General del Estado está la de establecer responsabilidades de carácter administrativo, entre las cuales está la destitución de un funcionario público. Y la ley orgánica de la Contraloría, de acuerdo con la Constitución, establece en varios artículos que la facultad de imponer multas o de destituir se refiere a dignatarios, autoridades, funcionarios y demás servidores de las instituciones del Estado. Por lo tanto, para mí no hay duda que entre los funcionarios que pueden ser objeto de una sanción de destitución están aquellos que han sido elegidos por votación popular. Lo que hizo el correísmo en el fondo, y habrá tiempo para analizar, Gonzalo, amigas y amigos, es quitarle a la historia del país casi 50 años, porque han acabado con cualquier proyecto de desarrollo. Solo le pongo un ejemplo. Una refinería se construye, se proyecta como parte de un proyecto de desarrollo de un país para 50 años. Así es. Pero esas refinerías no existen, no funcionan. Los proyectos hidroeléctricos, la mayor parte están parados. Unos funcionan a medio gas, otros no funcionan. Es decir, más allá de las coimas que se hayan llevado a sus bolsillos, a sus paraísos fiscales, lo que hizo el correísmo es engullirse 50 años de historia. Y lo peor está por venir. La crisis nos va a explotar. Lo que dije el otro día. Yo creo que es hora, más allá de los organismos de control,
Por favor, esto es de la sociedad, es la sociedad la que tiene que asumir la defensa. ¿Por qué podemos estar en manos de un fiscal, de un ciudadano, si la sociedad no se levanta? Y digo levantarse en todos los sentidos. Un levantamiento de conciencia, ¿sí? Un levantamiento social. Si la sociedad no asume la defensa de sus recursos, porque, compatriotas, el petróleo no es y no fue de Rafael Correa, de Lenin Moreno, de Vaca Mancheno, no. El petróleo, las hidroeléctricas, el aire que respiramos es nuestro, es social de nuestros hijos. O sea, hay que defender lo nuestro.